La hija de David Cronenberg, Caitlin, se estrena en la dirección de largometrajes con una historia que, aunque en su punto de partida puede asemejarse a una historia de su padre o de su hermano Brandon, su desarrollo dista bastante de lo que yo al menos esperaba. Pero a pesar de eso, Humane no deja de ser una cinta muy interesante. Se nos plantea otra distopía totalmente diferente a la anterior, en la que un colapso medioambiental en un futuro cercano ha obligado a los gobiernos a reducir el número de habitantes, y para ello están llevando a cabo un plan de eutanasia para todo el que quiera participar. Tremendo. Un problema de sobrepoblación que nos centra en una cena familiar en la que algo no va a salir como estaba planeado. Mejor no saber mucho más y meterse entre sus personajes en este film extraño de ciencia ficción, comedia negra, thriller y toques de terror que, aunque me queda la sensación no acaba de explotar del todo, su hora y media resulta de lo más inmersiva. Creo que es muy difícil debutar en el cine con una ópera prima como la que llevó a cabo Alex Garland. Un primer trabajo soberbio y que, con 3 personajes y una localización idílica e inolvidable, comenzaba una terrorífica historia llena de lecturas y matices. Ex Machina. Un excéntrico científico multimillonario invita a uno de los empleados de su empresa a pasar un fin de semana a una casa remota en mitad de la naturaleza, una instalación perdida entre las montañas donde presentarle y mostrarle un proyecto en el que lleva mucho tiempo trabajando. Eva. Un androide con inteligencia artificial súper desarrollada, con aspecto humano, a la que mantiene en cautividad mientras investiga con ella. Lo que va a suceder durante esos días va a ir transformando la tranquilidad en una inquietante y cerrada historia donde van a entrar en juego varios factores que acabarán por estallarlo todo. Superlativa en actuaciones, en puesta en escena, en dirección, y no deja indiferente. Mi favorita en el tema turbio, con IAs que tienen muchas cosas que decir. Disney Plus el año pasado, justamente producida por Hulu, estrenaba esta rareza que mezcla el terror y la ciencia ficción, donde se nos mete en una especie de episodio de Black Mirror en el que no sabemos qué pasa realmente y donde acompañar a un personaje que, en soledad, tiene que sobrevivir en un escenario inaudito. The Mill nos da a conocer a un hombre de negocios que de repente despierta completamente solo en una prisión al aire libre, una especie de molino en el que está obligado a trabajar girando una rueda para poder escapar antes de que nazca su hijo. Tiene que darle al día un número determinado de vueltas mientras un contador de tiempo le marca el objetivo, mientras una voz femenina le explica las reglas. Es una de esas que empiezan muy interesantes y, aunque su desenlace es lo más importante y por lo que estamos esperando, el sufrimiento de su protagonista contagia sus sensaciones y las añade a un argumento ya de por sí angustioso. Vamos con la más, ¿cómo decirlo?, loca de todo el vídeo, porque aparte de mostrarnos una ciudad distópica en un futuro cercano, con sus evidentes elementos de ciencia ficción esperables, lo establecido lo rompe su protagonista, un personaje que descubriremos tiene superpoderes. Código 8. En un barrio gris y policialmente controlado hasta el extremo, un joven que trabaja en la construcción con una vida triste en la que intenta por todos los medios cuidar de su madre enferma, decide cambiar radicalmente un día después de un suceso inesperado. La movida importante, como os he comentado, es que este tiene una especie de poder especial sobrehumano con el que es capaz de controlar a su antojo la electricidad. Según va conociendo a varios personajes, irá cambiando la trama y se verá obligado a utilizar sus habilidades. Thriller de acción sci-fi original protagonizado por Robbie y Stephen Amell, primos en la vida real. Un relato sólido y que tiene un microuniverso rico en detalles que da para mucho más. Vendida como la mezcla entre Predator y Terminator, que por supuesto, nada más lejos de la realidad, sí entiendo el punto de compararla con esas dos grandes joyas. Un thriller de terror en el que reinan la acción y la ciencia ficción más futurista. Kill Command. Una distopía no muy lejana en la que un grupo de soldados es enviado a una remota isla para probar un entrenamiento. Con la singularidad de contar con una androide híbrida entre humana y robot conectada a un ordenador desde el que tiene un poder extra para manejar dispositivos artificiales, los marines se ven asediados por un grupo de máquinas autómatas violentas que parecen programadas para acabar con ellos. Con las comunicaciones rotas y sin salida, el único objetivo es sobrevivir al asalto. Pero hay sorpresas inesperadas que pueden desequilibrar todavía más la lucha. Muy de estilo noventero en sus formas, recordando a Roger Corman y homenajeando a muchas cintas como las mencionadas anteriormente. Sencilla, a saco, aprovechando su presupuesto y con una protagonista que juega al despiste constantemente.
Ese descubrimiento tecnológico y esa expansión del conocimiento suele traer consigo algo turbio y capaz de causar alteraciones en los sentidos y en la mente de los personajes, como pasa en Shortwave. Un matrimonio joven que intenta superar la pérdida de su hijo se muda a un apartado lugar donde empezar de cero. Típica historia que arranca con un punto de partida dramático y la consiguiente búsqueda de un nuevo comienzo. Pero aquí entra en juego que el investigador anda detrás de un experimento con el que intenta profundizar sobre las ondas de sonido. Después de conseguir algo importante en su proyecto, los cambios empiezan a afectarle a ella. Puede haber abierto un portal a otro lugar o quizás algo esté intentando comunicarse con ellos, basando su potencial en su atmósfera y por supuesto en el cuidado apartado sonoro. Shortwave se divide en una primera mitad contemplativa y lenta para contener en la segunda todo el horror y todo ese lado más surrealista, con algún que otro giro final interesante. En el futuro, tras la subida del nivel de los mares por el calentamiento global, se han construido refugios espaciales para acoger a la población de la Tierra, pero 3 de ellos, autoproclamados República de Adrian, han provocado una guerra civil. Para combatir este desafío, se ha copiado el cerebro de una legendaria guerrera, Yang Yi, para introducirlo en androides y contar con los combatientes perfectos. Un mañana distópico donde la conciencia de personas ya fallecidas es capaz de ser trasladada al hardware de robots, lo que equivale a una civilización manipulada por intereses empresariales y gubernamentales, en las que el concepto de ser humano se asemeja cada vez más a una granja artificial. La peli, dirigida por el mismo responsable de Tren a Busan o de Hellbound, es una directa y fácil de digerir peli de acción y efectos especiales digitales geniales, que sí pasea por lugares recurrentes, pero da lo que promete. La tenéis disponible en Netflix, divertimento puro. El segundo trabajo de Brandon Cronenberg, antes de Infinity Pool y después de Antiviral, es uno de esos peliculones que hay que ver al menos una vez en la vida, posiblemente la mejor de las 3, al menos para mí, y eso que todas son maravillosas. Possessor es una aventura oscura y macabra de ciencia ficción que nos sumerge en un mundo distópico realmente creepy. ¿Y si una organización secreta fuese capaz de manejar, mediante implantes cerebrales, el cuerpo de otras personas para perpetrar crímenes a distancia en favor de grandes corporaciones? Se nos sitúa junto a una gente preparada para llevar a cabo el trabajo, pero en el último encargo algo sale mal, quedando atrapada sin salida en el cuerpo del sujeto que controla. Una brutalidad a nivel de guión, técnico, con una Andrea Riseborough y Michael Abbott geniales y con esa visceralidad física y psicológica tan potente en la filmografía de Cronenberg hijo, la cual de cierta forma adopta de su padre. De todas formas, cualquier película de su filmografía realmente podría entrar en este vídeo. ¿Qué pensáis de Possessor? La peli perfecta para perder la cabeza. Un grupo de amigos, una fiesta y una maleta misteriosa que propone un juego en el que nada volverá a ser lo mismo. Lo que hay dentro es una locura imprescindible del catálogo de Netflix, una de las mejores últimas producciones originales de la plataforma que nos junta a un puñado de colegas y las alteraciones de la realidad más inesperadas. Es mejor no saber mucho de ella y entrar sin apenas conocimiento de su argumento, recordando mucho a Coherence o a ese tipo de largometrajes de ciencia ficción cerebral que piden un poco más de esfuerzo al espectador para unir las piezas de su puzzle, con una estética muy, no sé cómo decirlo, próxima a las redes sociales, a TikTok o a Instagram, cosa que se remarca en algunos pasajes y en su crítica a la superficialidad de estas en el mundo que vivimos, pero más allá de eso, es vertiginosa, liosa, no sabes a dónde lleva y nada es lo que parece. O sí, rayada total, entretenimiento puro que juega muy bien sus cartas, menos compleja de lo que parece, pero no tan sencilla, de las que hay que probar. Una antología de terror que alguna vez os he recomendado en los vídeos de pelis episódicas, teniendo unas cuantas historias que molan bastante. Patient 7 utiliza como hilo conductor para llevarnos por esos diferentes relatos un manicomio, un centro psiquiátrico donde los diferentes pacientes nos los van presentando. Lo bueno es que esa trama central del hospital funciona por sí misma y no como punto mero de unión, tiene su propio desarrollo y argumento. El Dr. Marcus, interpretado por Michael Ironside, y 5 enfermos en un lugar con mucho que decir. Amy Smart o Doc Jones son otras caras conocidas que se dejan caer por esta sucesión de cuentos de terror, que durante 2 horas explora distintas temáticas, desde zombies hasta fantasmas, pasando por monstruos extraños o muñecas poseídas. Variada, rápida, entretenida y con mucha gracia en algunos cortometrajes.
¿Estarías dispuesto a hacer una réplica de ti mismo con tu misma identidad, memoria, personalidad, forma de ser? Vamos, una copia idéntica que es exactamente tú, pero sin ser tú, para que cuide de tu familia, porque pronto vas a dejar de estar. Es lo que plantea Swan Song, el canto del cisne. Un hombre al que se le detecta una enfermedad degenerativa sin cura alguna se somete a un tratamiento experimental sin decirle nada a su familia, ni sobre el tratamiento ni sobre que se está muriendo. Una empresa es capaz de reproducir lo dicho, un clon que es completamente el mismo, sin atisbo de dejar ver que lo es, y enviarlo a casa para que su hijo y su mujer no sufran de su pérdida. No se darían cuenta y la copia ejerce la continuación de la forma más orgánica imaginable. Pero una vez empieza el proceso, no dejan de asaltarle dudas y de pensar lo normal, pues que ese no es él. Original de Apple TV, otra de esas capaces de hacer que le des más de una vuelta a lo que propone, te plantees qué harías tú y que puedas imaginar, ¿por qué no?, un futuro cercano con ese tipo de posibilidades. Terrorífica y bonita a su manera. Hay que reconocer que generar tensión con un solo personaje durante casi toda una película es complicado, pero cuando se hace bien, son especialmente angustiosas. En este híbrido de terror y movidas científicas inesperadas se cuece la locura y la paranoia de un hombre encarcelado sin saberlo en su propia investigación. Minor Premise es una claustrofóbica y profunda producción donde, más allá del miedo y del mal rollo que da a ponerse en la piel del protagonista, lleva bastante carga filosófica y metafísica que trasciende la ciencia ficción. Porque la peli nos mete en un laboratorio con un neurocirujano dispuesto a probar su propio invento, una máquina capaz de meterse de forma novedosa entre los entresijos de la mente humana. Lo que le va a tocar ahí dentro supone un alucinatorio trayecto de idas y venidas donde descubrir secretos que guarda en su cerebro. Funciona como acertijo constante y como historia con sus propias leyes, siendo complicada y una prueba de nervios para el espectador que va un poco más allá, atreviéndose por caminos argumentales no tan explorados. Si os molan pelis como Primer, lo pasaréis en grande. De las que hacen mucho con muy poco. Volvemos a algo más movidito que la peli anterior. Nos vemos hasta una París totalmente reventada y hundida en la más absoluta crisis económica, donde los aires de rebelión y un estado policial extremo se apodera de las calles. Un hervidero a punto de estallar todos los días, donde la pobreza ha alcanzado la casi totalidad del país y se fragua una guerra inminente. Ares, en ese contexto, una mezcla a nivel estético entre Juez Dredd y Blade Runner, con ese puntito cyberpunk pero con un tono gris y deprimente muy tocho, nos muestra cómo las grandes corporaciones se erigen nuevas reinas de todo con sus altos edificios y terrible poder, condenando al ciudadano a ser una pieza débil y un conejillo de indias para sus intereses. El film se centra en un boxeador, llamado igual que el título, que intenta proteger y mantener a su familia, aunque se va a terminar viendo y siendo parte de una espiral destructiva por factores externos que pondrán todo en peligro. Con buena dirección, buenas actuaciones, un apartado visual muy potente y con bastante encanto y buen gusto por casi todo lo que hace. Una distopía bastante desconocida que enlaza de alguna manera o recuerda bastante a cosas que vivimos hoy en día, lo que da bastante miedo. ¿Cómo puede ser que una de las mejores películas de los últimos 10 años sobre invasiones extraterrestres pueda tener tan mala fama? Extraterrestrial aprovecha al máximo el bajo presupuesto para lograr atrapar con una historia y un desarrollo que nada tiene que envidiar a propuestas más conocidas, un grupo de amigos que ven como un platillo volante aterriza sobre sus cabezas y la consecuente huida de eso que ha llegado a la Tierra y no parece venir en son de paz, con un avance que pasa por momentos de todo tipo, arriesgando en su tercio final, en el que no dejan de pasar cosas, técnicamente impecable, buenos efectos especiales. Muy recomendable, sobre todo si te va el terror junto con la ciencia ficción. Tiene cosas mejorables, por supuesto, pero me cuesta ver lo poco conocida y mala valoración que tiene. Cuando Netflix todavía estrenaba semanalmente películas interesantes distribuidas en exclusividad en ella, solíamos encontrarnos con alguna sorpresa que tocase el horror. Una de ellas, y posiblemente de las más diferentes, nos llevaba a un futuro gris y devastado, hasta una instalación donde conocer a una joven criada en cautividad por una madre robótica bastante suya. I Am Mother nos traslada justo ahí, a una especie de refugio subterráneo tecnológicamente avanzado en el que vemos como una adolescente vive en soledad, siendo cuidada por una inteligencia artificial mecánica, la cual educa y se encarga de esta primera. Pero la aparente tranquilidad se va al traste cuando entra en escena un tercer personaje, una mujer, interpretada por Hilary Swank, que va a contarle cosas que desconocía la chica, cambiando por completo la concepción que tenía del mundo, de la vida y de absolutamente todo, algo que no le va a gustar nada a la mamá robot.
Original en su escenario, en el misterio detrás de su argumento, potente en su desarrollo y en su gran mezcla de géneros. Si os gusta Triangle, Coherence, Primer, las pelis de Justin Benson y Aaron Moorhead, la ciencia ficción y las tramas que no son lo que parecen, echad un vistazo a Immanence. Ya recomendada por el canal, se nos cuenta cómo un grupo de científicos a bordo del Odyssey, un barco enviado al mar para investigar, recoge una extraña señal detectada a kilómetros de profundidad, algo que podría cambiar el mundo, porque esa señal puede ser quizás de origen extraterrestre. Pero ¿y si todavía es otra cosa, más perturbadora? Es complicado hablar de ella sin hacer spoilers y es una experiencia muy desconcertante, no tan retorcida como las que he citado ni tan compleja, pero sí capaz de dejarte un rato el cerebro dando vueltas. La libertad individual flojea, el ciudadano es vigilado constantemente por miles de drones policiales patrullando el cielo, las IAs han evolucionado hasta puntos increíbles, todo es extraño y gris a pesar de sus coloridos neones, casas y vehículos independientes. La evolución tecnológica es imparable. Incluso si la vida te golpea, como le sucede a Logan Marshall Green en Upgrade, un mecánico que se dedica a arreglar coches clásicos de toda la vida, con amor por lo manual y lo no tan moderno. Una noche viajando de vuelta a casa en un taxi inteligente con su mujer, sufre un terrible accidente con consecuencias fatales que, bueno, mejor no os cuento. A partir de ese momento, el protagonista se queda tetrapléjico, pierde las ganas de vivir, hasta que aparece la posibilidad, gracias a un experimental artefacto, una especie de chip, de volver a recuperar la movilidad de su cuerpo, algo que va a desatar unas consecuencias inesperadas y la espiral de venganza que planea el prota va a convertirse en una auténtica locura. Desarrollo muy dinámico, muy violenta, rápida, con sus giros y sorpresas. Para mí, una de las mejores pelis de ciencia ficción de los últimos tiempos que todavía, creo, no tiene el reconocimiento que merece. Puede ser una putada, pero no os voy a contar demasiado de Other Life, al menos en cuanto a su sinopsis, porque os cuente lo que os cuente, aunque sea poco, si no la habéis visto, es una putada entrar a ella sabiendo lo mínimo. De hecho, he estado a punto ni siquiera de meterla en el vídeo por no tener claro qué explicar. Con un rollo Black Mirror que desprende en cuanto nos metemos en su universo, Other Life nos habla de una joven y una droga experimental que es capaz de cambiar el paso del tiempo y, digamos, relativizarlo, haciendo que segundos en la vida real pasen como horas enteras en el cerebro. Desde ahí, la peli construye una paranoia reflexiva y tremenda con muchos momentos impactantes y un desarrollo inesperado, que lo dicho, cuanto menos se sepa de ella, mejor. Estuvo en Netflix mucho tiempo, pero aquí en España al menos ya no está, aunque no es difícil de encontrar. Un peliculón que pasó muy desapercibido y que merece la pena entrar a él una barbaridad. Es una ida de olla cuidada y llena de encanto. Si os gustan las pelis de personajes encerrados en lugares que ni ellos ni el espectador entiende al principio, con un aire futurista o distópico al más puro estilo El Hoyo, Nivel 16 o Circle, esta es una opción más que interesante. Lo único que aquí solo un personaje es el encargado de protagonizar esta especie de escape room extraño. Infinity Chamber nos lleva a una única localización junto a una persona sin salida en una especie de habitación, monitorizado y vigilado por una cámara, junto a una IA que le somete a una serie de preguntas. Intentará descubrir qué hace ahí, por qué es víctima de ese juego y dónde está realmente o qué tiene que ver todo eso con él. A pesar de su bajo presupuesto, donde el propio director hizo el decorado con objetos y cosas que encontraba por ahí, la gracia del film está en ver que quizás no todo es lo que parece. Hay algo que se nos oculta y que puede ser más peligroso que la propia cámara donde estamos casi toda la peli. Un thriller de ciencia ficción pequeño, pero escrito y llevado de manera muy efectiva. Os voy a ser sincero, nunca he leído el manga, no he visto el anime y eso que veo bastante anime y siempre ha sido uno de mis eternos pendientes, así que primero decidme si merece la pena o no meterse dentro de ese gran mundo y qué pensáis de él. Pero bueno, a lo que voy, que a pesar de no conocer nada, me dio por probar con esta peli de animación una especie de reboot o de reinterpretación, reimaginación del material original y sí, me flipó. Guns-O es un espectáculo visual imponente e impactante y puro entretenimiento que mezcla una cantidad de géneros muy loca, metiéndonos de lleno en una realidad en la que después de haber sido atacado mortalmente en el metro por un encapuchado, un joven despierta metido en un grupo de, digamos, soldados especiales que le llevan a combatir contra seres todopoderosos extraños a cambio de unos puntos que puede canjear, y de ahí a combatir contra yokais y contra monstruos de todo tipo, y empieza el torrente de acción y de locura. No sé cómo es a nivel adaptación,
animación, si es más o menos fiel, si respeta el manga o el anime, pero a mí me encantó. Dejad vuestra recomendación en la caja de comentarios, qué pensáis de estas pelis, si las habéis visto, si os llaman la atención. Lo que queréis, como siempre, ese like, sabéis que siempre ayuda, y también comentadme si queréis más vídeos con temáticas como estas. 1.000.000 de gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por estar ahí apoyando esto de esta manera tan brutal. Os quiere muchísimo y gente, nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.